Buenos días. Mi nombre es Miriam Herrera Jerez. Soy profesora de la Universidad de La Habana y trabajo en la Casa de Altos Estudios. Mi presentación esta mañana en el segundo coloquio internacional de estudios sobre Afroamérica es en torno al tema del tráfico intracaribeño de esclavizados en tiempos de abolición. O sea, ese es el tema alrededor del cual gira mi presentación. Junto a mis palabras van a ir viendo una presentación que también les he enviado, y asimismo mis saludos a todos los participantes ahí en la Casa de las Américas. Mi presentación gira en torno a 3 puntos básicos. O sea, primero voy a hacer una presentación del tema, después voy a referirme brevemente a algunas cuestiones importantes del contexto, tanto para Puerto Rico como para Cuba, y finalmente una breve presentación de lo que nos estamos encontrando en nuestra investigación en torno a este fenómeno del trasvase de esclavos de Puerto Rico a La Habana en un periodo muy particular. Entonces, bueno, para comenzar mi presentación, el tema en sentido general, o sea, el título de mi ponencia es de Puerto Rico a Cuba, tráfico intracaribeño de esclavizados en tiempos de abolición, 1830-1870. Cuando el capitán general de la isla de Cuba, Valentín Cañedo, dispuso en 1851 la pesquisa de las ventas de esclavos de algunos individuos procedentes de Puerto Rico, abrió una ventana que nos permitió entrever el alcance de ese trasvase de esclavos, como lo llama José Antonio Piqueras. Es un término que realmente captura la esencia del fenómeno. Se ha escrito poco sobre el rol que desempeñó el tráfico vía Puerto Rico en ese periodo que se extiende entre 1848 y 1854, años en que, por cierto, también comienzan los ensayos con yucatecos y culíes chinos. Hemos expandido un poquito el marco temporal del fenómeno del tráfico intracaribeño, porque realmente a partir de 1848 comienza ese trasvase de Puerto Rico a La Habana, pero para contextualizar el fenómeno, para entender la importancia que tiene, pues hay que amplificar ese marco temporal. Aunque hay un conjunto de procesos que se han reconstruido, particularmente desde el contexto y los problemas específicos de la sociedad puertorriqueña, no ha sido así desde el prisma de la sociedad cubana. Para el caso de Puerto Rico es un asunto que de manera compleja forma parte del movimiento abolicionista en la isla, como reconoce Joseph Dorsey en su trabajo del año 98, pero para el contexto cubano es un asunto más conectado con los registros de esclavizados procedentes de África, mientras que en el periodo de 1834 a 1841 desembarcaban en la isla un promedio de 13.469 esclavizados por año. En el periodo del 42 al 52, la entrada anual de bozales no superaba la cifra de los 4.639 cautivos. Más allá de la búsqueda desesperada de fuerza esclava, el estudio del tráfico intracaribeño de esclavizados, en particular este trasiego silencioso desde Puerto Rico, creemos que contribuye al análisis de algunos aspectos importantes. El primero de ellos permite o contribuye a iluminar el asunto de las reclamaciones inglesas y sus implicaciones particulares en Cuba en estos tiempos en que una isla persiste en la plantación esclavista rodeada de un mar abolicionista. Un segundo aspecto es explicar casos estudiados que no se entienden. Casos estudiados, ahora explico qué quiero decir con esto, casos estudiados que no se entienden si no se insertan en el contexto de tráfico intracaribeño. O sea, yo formo parte de un grupo de estudio de la esclavitud que radica en la Universidad de La Habana, dirigido por la profesora María del Carmen Barcia, que creo que está allí hoy compartiendo también con ustedes. Y bueno, como parte del grupo hacemos reconstrucción de casos específicos de capturas de alijos de bozales en tierra o en mar, y algunos de estos casos estudiados, como ilustraremos en uno de ellos a lo largo de la presentación, se entienden muchísimo mejor si logramos insertar este tipo de casos en un contexto del tráfico intracaribeño de por sí. Y bueno, un tercer elemento sería la identificación de algunos individuos dedicados a este negocio en Cuba, modo de funcionamiento, compradores en La Habana y algunas sorpresas que arroja el análisis de la edad, sexo, procedencia de estos esclavizados de una de estas partidas en estos años.
Pasando al segundo punto que tiene que ver con el contexto particular de ese trasvase entre el año 46 y el 55, podríamos decir que, bueno, pensado desde Puerto Rico, o sea, dentro de Puerto Rico, esta extracción silenciosa encontró oposición en un sector de intereses mercantiles y agrícolas agrupados alrededor del intendente, dígase la Junta de Comercio, las autoridades de Hacienda. Fuera de Puerto Rico, la oposición vino, por supuesto, por la vía inglesa, que argumenta una vez más la violación de los tratados firmados en 1820 entre Gran Bretaña y España. El asunto se discute en el Consejo Real, pero además va a tener una dimensión diplomática. Es un fenómeno que ha sido estudiado muy bien por la historiografía puertorriqueña, a pesar de la negación enfática de las denuncias de Crawford sobre el abuso por parte de los hacendados habaneros de las licencias de Puerto Rico. No eran, este abuso, esta denuncia, no eran imaginadas. Las escribanías de La Habana, tal como hemos podido nosotros ver, pueden dar fe de ese trasiego lícito y normalizado. De otro lado, el tema de las particularidades de algunas regiones cubanas en donde el tráfico intracaribeño siempre ocupó un espacio significativo nos ilumina otras cuestiones. Las élites trinitarias, por ejemplo, no cerraron la puerta de la entrada de esclavizados vía Caribe, como tampoco lo dejaron de intentar los hacendados en Puerto Rico, que entre 1846 y 1847 asediaron al conde Mirasol con peticiones de licencia para traer esclavos de San Tomás o Curazao. La introducción en Cuba de esclavizados procedentes especialmente de estas dos islas tiene un peso sostenido a lo largo de la década del 30 del siglo XIX, pero en estos años post-1845, ley en que se firma la ley penal contra el tráfico, resurge como tanteo de las rendijas que dejaba la ley penal. Los trinitarios encontraron una de esas rendijas, el viejo contrabando intracaribeño de toda la vida. A mediados de 1847, el gobernador de Trinidad detuvo 18 esclavos provenientes de Curazao. El bergantín Goleta Español, Paquete de Trinidad, de la propiedad de Salvador de Castro, comprados en concepto de que podrían ser admitidos aquí como lo están siendo actualmente en Puerto Rico, está poniendo sobre aviso la importación de esclavos de las Antillas holandesas. Y hay que recordar, el bergantín Goleta Español, propiedad de Salvador de Castro, uno de los traficantes de esclavos más connotados de la región, traía 18 esclavos provenientes de Curazao comprados en el concepto de que podrían ser admitidos aquí como lo están siendo actualmente en Puerto Rico, de la misma procedencia y en gran número. No es una casualidad el que haya sido precisamente la procedencia de estos esclavizados, que haya sido precisamente de Curazao. En el transcurso de que el cónsul inglés en Puerto Rico está poniendo sobre aviso la importación de esclavos de las Antillas holandesas, hay que recordar que Palmerston está de regreso a su cargo en los asuntos exteriores, que llegan noticias de La Habana también a comienzos de 1847 sobre este tráfico, que llegan noticias de Turnbull desde Jamaica. En fin, la presión diplomática y naval a mediados de 1847 cortaron momentáneamente los proyectos de reintegrar a Curazao a los circuitos negreros. La fuerte conexión trinitaria con estos circuitos se reconoce en el incidente en torno al gobernador de Trinidad, Miguel Domínguez de Guevara, a quien le fue exigida la separación del cargo por permitir la introducción en aquella ciudad de esclavos procedentes particularmente de estas islas. Ante el cierre de la puerta a Curazao por la ofensiva diplomática y naval inglesa, este trasvase vía Puerto Rico desempeñó un rol esencial en ese corto periodo que se extiende entre 1847 y 1855, en que habíamos precisado la notable disminución de entrada de africanos, o sea, de esclavizados procedentes de África. Ante la llegada de lo que sería una de las primeras pequeñas partidas de esclavizadas desde Puerto Rico, Federico Roncalli, recién llegado al puesto de capitán general de la isla, expresó eso que tienen allí en sus pantallas. Por motivo de tiempo me lo salto porque sé que lo pueden leer ahí. Con motivo de la llegada de estas primeras, probablemente Roncalli haya asistido a una de las primeras partidas de esclavizados procedentes de Puerto Rico y precisamente, alarmado un poco por la procedencia de estos esclavos, solicita la consulta sobre el asunto y toma por cuenta y riesgo algunas disposiciones, entre ellas que estos esclavos no pueden, o estos esclavizados no pueden servir para la agricultura, y ya por real orden, o sea, desde Madrid se confirma o le confirman que ese tipo de disposiciones
están validadas y se manda que se obligue a los dueños de estos esclavos a sacarlos de la isla. Por supuesto que eso nunca sucedió y el tráfico desde Puerto Rico continuó. Lo que estamos encontrando, bueno, antes de quizás precisar, aunque lo tienen ahí en la presentación, es importante tener en mente lo establecido por la historiografía de Puerto Rico para el estudio de este fenómeno. Es conocido, o sea, cómo se ha trabajado, qué se ha estudiado de este fenómeno desde el lado de Puerto Rico. Bueno, se ha estudiado que la extracción para Cuba es un fenómeno recurrente en la historia de ambas islas, pero que se ha prestado bastante atención a este contexto entre el 46 y el 54. El análisis de la tolerancia de nuestro conocido capitán general Pezuela, en aquel momento capitán general de Puerto Rico, la política de Pezuela de permitir de alguna manera velada esta extracción, y también se ha estudiado la oposición de las fuerzas económicas y fiscales a este trasvase, como ya habíamos sintetizado, y también se ha analizado las causas del trasvase de Puerto Rico a Cuba. Para Arturo Morales Carrión, por ejemplo, una situación extraordinaria de demanda vinculada al alto índice de mortalidad del cólera entre los esclavos explica por qué se acudirá de nuevo a Puerto Rico en busca de esclavos. Para Joseph Dorsey, por ejemplo, para él la causa fundamental es el fracaso de la plantación esclavista en Puerto Rico. Ahora bien, la mayoría de los autores que apuntan sobre el trasvase de esclavos de Puerto Rico a Cuba plantean que el propósito era satisfacer la demanda de esclavos para las plantaciones azucareras. Sin embargo, es contradictorio el asunto cuando se profundiza en el estudio de las compraventas realizadas en el período. Cuando integramos al análisis los agentes implicados, las prácticas e identificamos algunos de estos esclavizados y sus destinos en la sociedad cubana, no nos queda de otra que volver a preguntarnos, ¿realmente los esclavos que entraron vía Puerto Rico entraron para satisfacer la demanda de esclavos para las plantaciones azucareras? Con preferencia de mujeres en edad de procrear, varones en edad laboral y esclavos nacidos en África. Y el otro aspecto que también sale un poco trastocado cuando analizamos estas compraventas es el margen de especulación no parece tan alto como inicialmente se cree. Entonces veamos algunos resultados preliminares de nuestra investigación en curso y que saldrá publicada a finales de este año. En principio, una de las cuestiones más importantes que hemos visto hemos podido identificar, no todos los que quisiéramos, pero hemos podido identificar los agentes o algunos agentes y sus apoderados en ese periodo que va del 48 al 54, tal como ustedes lo ven ahí en la presentación. Entre todos estos sobresale José Pascual López Corton, que realmente en el estudio de la partida de 100 esclavos, o un poco más, de 100 esclavizados traídos de Puerto Rico, sobresale porque es el que compra y vende alrededor del 60% de este grupo. López Corton había otorgado poder a favor de su primo hermano Fernando Corton, dado especialmente para la venta de los negros, esto es citado textual, Joaquín, Tomás Custodio y Raimunda Mulata, y de cualesquiera otros negros y mulatos sus esclavos que tenía de preferente y que adelante tuviera. Ese poder le fue revocado a inicios de 1851 y le confirió a Miguel Bello, apoderado también del conde de Bainoa en La Habana, ese poder. Y entonces por eso es que a veces, ya esto es entre paréntesis, las complejidades de la investigación, a veces no logramos reunir un grupo porque realmente las ventas salen por distintas personas que tienen el poder y tiene que ver con esos mecanismos de este fenómeno. A la luz que ofrecen los contratos de compraventa, está clarísimo que no tenían muchos escrúpulos estos en familia Corton. Entre las compras de Corton y subsiguientes ventas en La Habana nos encontramos varios niños pequeños que fueron apartados de sus familias, un fenómeno que toda la documentación trabajada desde Puerto Rico señala muy enfáticamente. Nos encontramos a varias mujeres con sus hijos y también los esclavos que en la escritura especifican con claridad, o sea, sin ningún temor, especifican que fueron resultados de la trata, cuando ya es una cosa que la trata ya está penalizada. En las escrituras de compraventa aparecen que estos esclavos fueron comprados por resultado del tráfico, e incluso aparecen esclavos del depósito judicial. Por algunas compras sabemos que están en este negocio desde el año 1847, aunque el año de mayor número de esclavizados comprados en diferentes pueblos de la isla de Puerto Rico parece sin duda 1850. En el caso de Medero, solo sabemos que aún en 1854 está solicitando permiso para la extracción de esclavos,
Y bueno, ya este permiso en ese año se le niega, pero es una documentación que nos permite entender que estos individuos todavía continúan en este negocio durante todos estos años. Ahí van a tener la procedencia, o sea, de esta partida que hemos podido reconstruir, de qué departamentos específicos de la isla de Puerto Rico son la mayoría de los esclavizados que entran a La Habana. Claro está, sobresale la ciudad de San Juan, porque, bueno, probablemente no sean todos de allí, pero allí están las principales escribanías y posiblemente esa sea una de las causas. Ahora bien, está claro que debemos decir algo de la verdadera procedencia de estos esclavizados. Es reconocido que durante todo el periodo de impulso de las políticas metropolitanas al despegue de la economía de Puerto Rico se fomentó la entrada de esclavizados de las islas vecinas. Mediante el otorgamiento de licencias especiales se autorizó la entrada masiva de esclavos procedentes de África, pero también de las Antillas Menores. La entrada de esclavizados vía Curazao estuvo expedita, como hemos visto, hasta finales del año 47. Solo la historia personal de cada esclavizado iluminaría un poco el asunto. Muchas de estas historias tienen de fondo una historia previa de movilidad y conexiones articuladas en el Caribe. Me salto aquí. De muchas formas, Puerto Rico se convirtió en la puerta de entrada legal al trasiego de esclavizados desde otras islas con destino al mercado cubano. Así que, aunque hablemos de procedencia, de qué región de la isla de Puerto Rico, de Ponce, de Aguadillas, etc., es bastante probable que muchos de estos esclavizados criollos arribaron de manera forzada o no a Puerto Rico, provenientes de Curazao, de San Tomás, de Guadalupe, de Martinica o de Trinidad. Interesante, pasamos esa diapositiva, interesante la compra en La Habana. La compra en La Habana es interesante por un fenómeno que de alguna manera cuestiona esa idea de que la mayoría de estos esclavizados vía Puerto Rico iban para las plantaciones. Lo que nos hemos encontrado es que solamente aquellos grupos, aquellas ventas grandes de esclavizados a propietarios de plantaciones son los que probablemente hayan ido por ese camino. Por ejemplo, a los propietarios del Cafetal Carolina y Pedro Lacoste, que es refaccionista, dueño de embarcaciones y almacenes, son a los dos únicos individuos que se le venden más de 20 esclavizados. Son compradores de lotes grandes, siempre digo grandes entre comillas, los que daban ese destino a los esclavizados. De manera simultánea se beneficiaron un sinnúmero de compradores. Ahí pueden ver, venden un solo esclavo a más de 16 personas, venden entre 2 y 5 esclavos a 8 individuos en La Habana. Algunos son comerciantes, otros son abogados, otros son médicos, otros, en fin, la lista es variada. Y que de alguna manera, cuando le seguimos la pista a alguno de esos esclavizados, nos damos cuenta que la venta, o sea, el trasvase de esclavizados de Puerto Rico a La Habana no necesariamente va para las plantaciones azucareras, ni mucho menos, sino que se riegan por toda la ciudad. Y cuando seguimos la pista a algunos de estos esclavos criollos, realmente se nos abre una ventana al mundo de la esclavitud urbana de la ciudad. Ese trasiego además alimentó proyectos mayores, claro está, al rearticularse en nuevas redes. Algunos autores han ilustrado algunos de esos proyectos mayores. Por ejemplo, Morales Carrión ilumina un hechito súper interesante cuando habla de que incluso estos agentes llegaron a la compra de haciendas para por esa vía enviar las dotaciones de estas haciendas completas a Cuba. A partir de 1854 se rearticulan nuevas redes para retomar los índices de entrada de bozales directo a África y la solicitud de permiso. Me salto aquí. A partir de marzo del 54 también se prohíbe la salida de esclavos de la isla. Y bueno, estas dos combinaciones, entre otros factores, hacen que de alguna manera se establezca el cierre del trasiego de esclavizados de Puerto Rico a La Habana, aunque ya hemos visto que estos agentes continúan persistiendo en el negocio, porque tanto Morales Carrión como Joseph Dorsey, que lo han estudiado, han puesto ejemplos que van más allá de la fecha del 54. La información no es abundante para analizar ocupación, habilidades o descripciones, pero como pueden ver en la presentación, predominan los esclavizados hombres y criollos.
En el periodo del 56 al 63, a pesar de los constantes intentos de terminar con el comercio esclavista, las importaciones de esclavos procedentes de África alcanzaron un promedio anual de 13.000 esclavizados aproximadamente. Y bueno, me voy a tener que detener el tema del análisis de los precios, que también es interesante. De hecho, estos esclavos se venden a un menor precio, ya lo había denunciado Roncalli, pero nosotros lo constatamos en el estudio que hemos hecho. Para concluir, decir que este trasvase solapa, bajo la forma aparente de compraventa, prácticas de secuestros de esclavos. Esta vía, tal como denunciaron los cónsules británicos de forma reiterada, se utilizó como paraván para la continuidad de prácticas de pillaje en que se involucraron gentes muy diversas en el contexto caribe. Salen a flote las conocidas prácticas de la trata, y se ilustra bien eso que un capitán general de Puerto Rico capturó de este fenómeno cuando llamaba a esta extracción una especulación y más aún un verdadero tráfico. Termino aquí. A mí me llama mucho la atención la normalidad que en esos años tiene este trasiego de esclavizados. Realmente se compraba y se vendía esclavos provenientes de Puerto Rico como una cosa que no era pensada, como una cosa ilegal. Y sí destacar entonces que es importante analizar el fenómeno desde el punto de vista cultural. O sea, continúan entrando a Cuba esclavos procedentes del ámbito caribeño con experiencias de vida muy diversas, oficios, viajes múltiples, y eso tiene una incidencia en la dinámica de la ciudad, en la dinámica y procesos socioculturales de la ciudad, que deberíamos atender un poco más. Cuando este trabajo salga publicado, pues ahí verán un poco más de detalles que no hemos podido, el tiempo se acaba. Muchas gracias y bueno, gracias. Hasta la próxima.